Ahora, ¿cómo hacemos las pruebas del software? ¿Sí? ¿Qué son las pruebas del software? ¿Cómo hacemos para ir detectando esa calidad que tenemos? Hay un concepto muy básico. Saben que a los errores en el software se les llama bugs. ¿Sí? Y esto viene porque uno de los de la denominación que surgió es que físicamente encontraron un bicho, una polilla, en un equipo que estaba fallando, no sabían por qué, y encontraron una polilla que estaba incrustada cuando los equipos eran mitad de una habitación. ¿Sí? De ahí viene la denominación bug, ¿sí? Que es insecto, bicho. Entonces, los bugs son los errores en el software. Y esto es básico. Los errores que no filtra el equipo de desarrollo los va a terminar encontrando el usuario final. ¿Sí? Es una cuestión de tiempo. Pero los errores que no encontró el equipo de desarrollo les va a caer a las 3 de la mañana a un usuario. ¿Sí? Y eso es una forma que ayuda a pensar y a entender por qué son importantes las pruebas. Hay dos niveles de pruebas. ¿Sí? Una sobre los requerimientos, o dos grandes grupos de niveles de pruebas. Uno sobre los requerimientos, y a partir de ahí recién podemos hacer pruebas sobre el código fuente. ¿Ok? Si nosotros no tenemos definido cómo vamos a probar los requerimientos, no vamos a poder probar el código fuente, porque no tenemos nada contra qué compararlo. ¿Sí? Son piezas que están inconexas. Y hay actividades que engloban a todo el sistema de calidad, que es lo que nosotros llamamos verificación y validación. ¿Sí? ¿A alguien le suenan estos términos? ¿A quién? Levante la mano. 1, perfecto. 2. Bien. Dentro de todas las actividades que nosotros vamos a englobar dentro del paraguas de verificación y validación, están las pruebas específicas del software. ¿Sí? Pero hay muchas más actividades para poder determinar la calidad. ¿Se entiende? No es que solamente si probamos el software definimos si tenemos calidad. Hay más actividades, ¿sí? ¿Más actividad? ¿Menos actividad? ¿Se entiende? ¿Qué es la validación? La validación asegura si el software construido es el que solicitó el cliente. ¿Sí? Y la verificación es el conjunto de actividades que aseguran que el software implemente correctamente una función específica. Esto es medio trabalengua, porque aparte se eligieron nombres que son los dos como parecidos. Poco felices. Son intercambiables. Estoy validando esto, estoy verificando esto. Entonces es común que nos enquilombemos la cabeza. Esto, visto gráficamente, es así. Nosotros por un lado tenemos un ñato que nos pide algo, ¿sí? O de alguna forma le sacamos de la cabeza cuáles son los requerimientos, ¿sí? Ya sea en el peor de los casos porque estamos implementando lo que el tipo nos pide, ¿sí? O porque pudimos entender qué era lo que quería, ¿sí? Fuera como fuere, eso nos genera un requerimiento inicial. A partir de acá llegamos al software, ¿sí? El chiste es cómo en toda esta cadena aseguramos calidad. Porque está bien, este es el resultado final. Pero es como ir a un verdulero, ¿viste? Che, flaco, siempre los tomates están duros, no tienen jugo, son una porquería. Y el tipo te va a decir, sí, yo los vendo. Nada más. O sea, vamos a toda la cadena de atrás. ¿Sí? Entonces, el software no tiene calidad. Vamos todo contra el desarrollador. Esperemos, veamos cómo viene la cadena desde que el cliente necesitó algo hasta que tuvimos un producto final. Además, oh, yeah. Hay una cuestión en todo esto que no sé si le podemos dar un minuto, que es la frustración. Cuando uno empieza a ver todo este esquema, ante la pregunta, ¿y por qué no lo hacen bien de una? ¿Sí? Porque vos tenés todo un proceso de verificación, etcétera, y la sensación que se produce muchas veces en el cliente, que no conoce la dinámica del proceso, que no conoce la complejidad de lo que se está trabajando, es que esto es porque la gente se mete en su trabajo. Que estos son mecanismos correctivos porque la gente no sabe trabajar bien. Entonces contraté a una manga de ineptos. Y eso es recurrente. Entonces el tipo siempre cree, primero que hay que probar a la gente a la que contrató. Después entonces cambia esa gente, cambia por otra gente. Hasta que al final cree que es la especie humana o la especie de programador el problema. Claro. Bien. Entonces, en el medio, algo que es clave, que muchas veces no está, pero siempre tendría que estar, son las especificaciones. ¿Sí?
es un paso previo, es el diseño del software. Ya sea con mucha especificación, muy detallado, si el proyecto lo amerita, o con algo, ¿sí? Pero tienen que haber especificaciones. Tiene que haber algo, salud, que le diga al software de qué manera se va a construir, de qué manera necesitamos construirlo. Ahora, todas las actividades que tengan que ver con entender si esto está ok, es lo que metemos dentro del grupo de las actividades de validación. ¿Sí? Y todo lo que tenga que ver con esta otra parte de la cadena es lo que son las actividades de verificación. ¿Sí? Entonces, ¿y a mí para qué me sirve? ¿Cómo lo como esto? Hay dos dimensiones que tenemos que entender. Primero, que hay una cadena de construcción de software, ¿sí? Que en algún punto se corta con la especificación. Tenemos que entender si tenemos un problema, si hay algo que no está cumpliendo el objetivo, las métricas que nos propusimos. ¿Dónde está el problema? ¿De acá para allá o de acá para acá? ¿De la especificación hacia lo que el cliente necesitó, pidió o quiso? ¿O de la especificación hasta lo que se construyó? O sea que es como la vía de comunicación entre el usuario y el producto final, digamos. Es la primera herramienta de desempate. Claro. Es la primera herramienta donde tenés que ir para hacer un árbol binario de decisiones y decir, ¿dónde estoy? ¿Acá o acá? Entonces no es equivalente a un desarrollo común, aunque sí aplica esto. Hacer que estas especificaciones reflejen lo que el tipo este necesita y no solamente lo que te pide. ¿Sí? Entonces, las pruebas confirman el sistema de calidad. ¿Se acuerdan la slide en la que habíamos arrancado? En la cual yo les había dicho que nosotros tendemos a la calidad infinita y al costo cero. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos con las pruebas es confirmar que el sistema de calidad que definimos en la base de ese triángulo funciona. ¿Sí? Como subproducto de las pruebas, generamos un producto de calidad. ¿Ok? ¿Por qué les planteo esto? Porque cuando nosotros establecemos un sistema para probar, tenemos que apuntar a que esas pruebas que estamos haciendo y los errores que vayamos a encontrar y cómo los vamos a corregir, nos sirvan no solo para el producto que estamos sacando acá, sino para retroalimentar el proceso y para que el próximo producto venga con menos errores. ¿Sí? Y de vuelta, les estoy hablando desde lo que dentro de un equipo de desarrollo se va a intentar hacer. ¿Sí? Más o menos, de un equipo más o menos consolidado. Vamos a tratar de hacer que las pruebas generen un producto mejor, que es uno de los objetivos. Pero otro de los objetivos es retroalimentar el proceso para que estos errores que encontramos ahora, en lo posible, no vuelvan. Y de esa forma, tendemos a calidad infinita disminuyendo los costos. Ahora, esto de hacer que las pruebas confirmen el sistema de calidad, permite maximizar la replicabilidad y disminuir la influencia de la suerte dentro del proceso. ¿Sí? Disminuir esta situación de que no tuvimos errores, pero fue de puro mago. ¿Sí? Algo que puede llegar a ser discutible, pero tenemos que tratar de entender, por lo menos en el trazo grueso, es que el desarrollador no es el tester. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de que un desarrollador les va a estar dando un hijo, básicamente? ¿Sí? Que es un proceso creativo en el cual el tipo compromete muchas cosas y cuando ustedes van y le van a plantear alguna crítica del producto, lo más probable es que se ponga a la defensiva. Es algo propio. Lo mismo sucede con las pruebas. No es que el desarrollador intencionalmente no va a probar los lugares donde falla. ¿Sí? Lo más probable es que de manera inconsciente no vaya a los lugares donde falla el software. ¿Sí? Por eso es que no es un buen tester de integración, que se le llama. Ahora, lo que sí tiene que pasar es que el desarrollador participe en las pruebas, ¿sí? Y colabore fuertemente con los testers, con los probadores del software. Hay una instancia en donde el desarrollador, si nos vamos a un nivel muy bajo de lo que es el equipo de desarrollo, hay una instancia de desarrollo en donde se comienza por pruebas, que son los que llaman las pruebas unitarias, y una vez que las pruebas unitarias están definidas, se completa con el código. Que es equivalente a hacer un bizcochuelo
conseguir el molde, poner la mezcla del bizcochuelo y ponerla al horno, ¿sí? Si no se hacen las pruebas unitarias, lo que estaríamos haciendo es prender el horno, agarrar la mezcla del bizcochuelo, tirarla sobre el horno y después esperar que salga un bizcochuelo armado, ¿sí? Entonces, las pruebas unitarias arman todo un camino de restricción, que se le llama también, en donde el comportamiento propio del software... Me fui a la mierda. Pero no importa. Lo importante es que hay instancias en donde el programador tiene que participar en las pruebas, ¿sí? Eso es una cosa. El programador no va a ser el responsable de las pruebas, ¿sí? Por una cuestión de intereses cruzados. Y por una cuestión también de tiempo físico, por una cuestión de planeamiento, si se quiere. Bueno, ahora, ¿cuándo terminamos las pruebas? Nunca. Es una respuesta correcta. Cuando se me terminó la guita o el tiempo, es otra respuesta correcta. Y de acuerdo a un modelo estadístico de Musa y Ackerman que plantea todos los caminos probables que tiene el software y probar el 95% de esos caminos para asegurarte que vas a tener una probabilidad cercana al 0.05 de que tengas errores, que es un nivel muy bajo. En otras palabras, esto cuesta un huevo, ¿sí? Y sirve exclusivamente para software de altísima performance, ¿sí? Estamos hablando de aviones, que no podés llamar al programador en el medio del avión y decirle, che, negro, se me dio vuelta el avión, ¿sí? Entonces, ahí, claro, ahí tenemos un caso en donde aplica, ¿sí? En donde generalmente el presupuesto de pruebas supera por mucho el de desarrollo, ¿sí? Este es el que generalmente se usa, ¿sí? Y esto es lo que en algunos casos estaría bien que suceda, ¿sí? Que las pruebas no terminen nunca. Nosotros tenemos un proceso continuo de un producto en el cual vamos incorporando cambios, seguimos haciendo pruebas y vamos encontrando todos casos antes de que los encuentre el usuario. Le estamos queriendo ganar una carrera al usuario en definitiva, ¿sí? El usuario tenemos que tratar de que no llegue a haber errores que nosotros tenemos que ver, corregir y probar de que hayan funcionado, ¿sí? Y que no hayan roto otra cosa. Y que no hayan roto otra cosa. Pero esto es lo que usualmente sucede. Nosotros tenemos un proyecto de X presupuesto, de X tiempo, proporcionalmente se incluyen algunas horas de testing exclusivas para establecer la integración más allá de las horas en cada parte del proceso. Ahora, hablando de procesos, vamos a hablar de los modelos prescriptivos de proceso. Tiene un nombre hermoso, ¿sí? Que son los procesos típicos, los procesos arquetípicos. Si ustedes van a ver la bibliografía, que seguramente lo van a hacer corriendo, seguramente mañana van a ir a ver el libro de Pressman de Ingeniería de Software, la 7ª edición, y van a encontrar que hay, por allá me dijeron que sí, que hay una especie de 18 procesos especificados que tienen que... Igual sí, creo que el micrófono es buenísimo, así que tengan cuidado. Una especie de 18 procesos especificados, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver 3, ¿sí? Que son como los extremos, ¿sí? Por un lado, esta distinción, ¿sí? Un proceso no es un proyecto. Ok, es una secuencia de actividades con cierta lógica que me lleva a un resultado, ¿sí? Me lleva a un resultado dado. Nosotros no podemos hablar indistintamente de proceso y proyecto de manera estricta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso es una base, es una guía, es una recomendación, ¿sí? Si se quiere. Lo importante es el proyecto. En el proceso no sucede nada. El proceso es una definición documental consensuada por la organización para llegar a buen puerto con un resultado dado, ¿sí? Son buenas prácticas. Pero el proceso no aporta valor en sí mismo, no genera un producto. Lo que genera un producto es el proyecto. ¿Y qué es el proyecto? El proyecto es una instancia de proceso. Es tomar el proceso y aplicarlo para un caso real del mundo real con un resultado tangible, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción? Porque si yo estoy en un proyecto, lo importante es el producto, lo importante no es el proceso. Entonces, si yo dejo de hacer algo o tengo que hacer algo obligatoriamente porque el proceso me lo marca, estoy mirando el lugar equivocado. Yo tengo que tomar el proceso porque el proceso es el conocimiento que tiene la organización para llegar a este resultado de la mejor forma posible, ¿sí? Pero no es la única, porque un proyecto es una sucesión de actividades con un principio y un fin para producir algo que nunca existió, algo que es nuevo. Y si estamos hablando de software, y que tiene toda esta carga creativa de que tenemos que encontrar muchas formas de hacer algo,
es lógico que en algún punto nos tengamos que desviar del proceso. ¿Ok? Cuando nosotros generamos un producto, estamos a lo largo de un proyecto. ¿Sí? Ese proyecto tiene un proceso que lo hace posible. Lo importante es el producto, no el proceso en sí mismo. ¿Sí? Yo entiendo que hay organizaciones que son mucho más restrictivas que otras, que si no haces lo que el proceso te define, te manda en cana y qué sé yo. Independientemente de eso, independientemente de la política de la organización, esta lógica se sigue manteniendo. Lo importante es el valor que yo estoy generando en un producto y el valor que le estoy transfiriendo a un cliente. Dentro de todos estos modelos prescriptivos, que les dije que eran como 13, este es el más ¿Abusado? abusado. Sí, el más abusado, que es el modelo waterfall o cascada. ¿Mm? ¿Qué característica tiene esto? Que es secuencial en una única dirección. Primero agarro y hago las actividades de comunicación, que es iniciar el proyecto y ver qué requisitos previos hay, ¿sí? Cuál es la historia del producto. Después planeación. Estimamos, hacemos una estimación, decimos cuánto vamos a insumir en cada actividad y empezamos a aplicar ese plan. Luego el modelado, donde vamos a los requerimientos y hacemos cierto análisis y en base a ese análisis generamos los diseños, las especificaciones para que el desarrollador construya, pruebe y se despliegue a los entornos correspondientes. ¿Sí? Esto es, vamos para allá, locomotora Castro, no retrocedemos y seguimos. ¿Sí? ¿Puedo dar un dato de color? No. No me ¿Qué deja. problema tiene esto? No, porque en serio me quedo sin tiempo. ¿Qué problema tiene esto? Linealidad, paciencia en el cliente y tener todos los requisitos previos. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos que tenemos los requisitos previos, entonces agarramos y estamos haciendo cascada. Sin duda, ¿no? Y aparte puede ser que el cliente no haya relevado el usuario como correspondía. Entonces nosotros agarramos y decimos, esto es así, son 5 pantallas. Son 5 pantallas. Te las documento, qué sé yo, no sé qué. Vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Vos haces estas 5 pantallas. Te las mando en un mail si querés, mirá. Es tan simple que te las mando en un mail ahí pegado sin ningún attach. Eso es plantear los requisitos previos. ¿Sí? Y nosotros no podemos hacer eso teniendo en cuenta que nunca después vamos a iterar el desarrollo y ver qué es lo que resultó y volver a meterle horas de desarrollo. ¿Sí? Hacer eso es caer en cascada y caer en los vicios que tiene. ¿Mm? ¿Se acuerdan de esto? Que habíamos planteado la clase pasada. Tenemos errores o problemas que son simples, aplicamos un algoritmo y llegamos a la solución. Y problemas que son más complejos, que no sabemos de dónde arrancar y tenemos que estar iterando en distintas heurísticas. ¿Sí? Una de las primeras metodologías que aplican conceptos de iteraciones, ¿sí? De manera mucho más estructurada, de manera mucho más prolija, si se quiere, es RUP. ¿Sí? Rational Unified Process. ¿Sí? Proceso unificado que se le llama. ¿Lo conocen? ¿Les suena de algún lado? No, me encanta. Cuando un plan se concreta. ¿Qué característica tiene? Que es iterativo y es incremental. ¿Esto qué significa? Que nosotros generamos iteraciones, ejecutamos una serie de actividades, generamos un incremento, un producto, que después lo tomamos para una próxima iteración en donde ejecutamos otras actividades e incrementamos eso. ¿Sí? RUP tiene más o menos esta estructura que no importa. No importa. Lo importante es que existen distintas disciplinas, distintas cosas que se hacen y distintas etapas, distintas fases. En cada fase de estas líneas punteadas que ustedes ven acá, se genera un entregable que toma la siguiente etapa para seguir incrementándolo. ¿Se entiende? No es que es lineal y del principio a fin ejecutamos las mismas actividades y no volvemos a repetirlas como en cascada. ¿Mm? Todos estos métodos, estos procesos, incluso con espiral, con todos los otros cientos de miles de millones, tienen que apuntar siempre a aumentar la calidad y disminuir el costo. Si ustedes se ponen a hilar fino sobre qué es lo que hacen los procesos, hacen esto. ¿Sí? Sobre todo cuando son de manera sostenida.